Amigos de Canal 28, sean bienvenidos a otra emisión de Punto Central. Estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos panelistas de lujo. Me voy a ahorrar todo este protocolo de la presentación para aprovecharlos más tiempo. Susana Ochoa, fundadora de Wikipolítica Jalisco, ahora Futuro Jalisco. Gracias por darnos el honor de tenerte aquí. No, pues gracias por invitarme y está padre estar acá por mis tierras. Gustavo Ríos, director de Política Digital, ¿verdad? Coordinador de Política Digital. Pues gracias, Gabriel, por la invitación. Bueno. Bienvenido, la pequeña creación de los oligarcas, el señor Amin Anchondo, bienvenido. Muchísimas gracias, Gabriel, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Un gusto, contigo. como siempre, señor. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar de las redes sociales y del contexto político. Ya se ha convertido hasta en un campo de batalla, un campo bien bélico. ¿Y cómo podemos hacer los jóvenes para empezar a articular emociones y trasladarlo a un campo que sea fértil en lo político y en lo social? Yo creo que la principal y la voz más autorizada para hablar de esto es Susana, ya que Wikipolítica Jalisco, mucho de este arraigo que se dio con todas las personas nació ahí. ¿Cuál es tu experiencia y cómo crees que nos pueda ayudar para esto que comentaba? Pues creo que a mí me tocó vivir pues el proceso de transición donde las campañas políticas poco a poco empezaban a utilizar las redes sociales, por ejemplo, para pues comunicar, ¿no?, sus ideas y demás. Y recuerdo que en una entrevista un académico de la UNAM me preguntaba que si pues, yo veía en las redes sociales una herramienta para la transformación de la comunicación política, y creo que, como pensaba en ese entonces, hace 4 años, creo que ahorita pienso que las redes sociales al final de cuentas siguen siendo una herramienta, ¿no? O sea, una herramienta para pues, darle contenido a lo que quieres comunicar, y creo que hoy pues Twitter sobre todo pues representa un sector del país con muchas ganas de discutir sobre lo que está pasando, pero no creo que necesariamente refleje lo que está pasando fuera de los círculos de Twitter, por ejemplo, fuera de los círculos de las redes sociales. Creo que se tienen que convertir en una herramienta para abonar la discusión pública y no necesariamente tomar posturas, ¿no?, sobre todos los temas, cuando hay momentos en que se pueden construir pues puntos medios, ¿no?, o incluso propuestas sensatas al respecto. Pero yo siento que sí, Facebook, por ejemplo, sí es un terreno mucho más cercano a lo que vive el ciudadano día a día. Sí entiendo tu punto de que Twitter a lo mejor es otro tipo de sí, la interlocución es distinta, claro, ¿no? Porque en Twitter es interlocución entre personas que tienen cuentas con gobernadores y funcionarios, y creo que Facebook sí se presta para una conversación más de personas pues en lo cotidiano, ¿no? Por ejemplo. Gustavo, ¿tu opinión? Pues yo creo que más bien la comunicación política parte de un punto. La diferencia entre comunicación social y comunicación política es su fin, y el fin de la comunicación política pues es convencer. Y este convencimiento hoy se da en las redes sociales a partir del insumo que es la información. Y la información es como lo que faculta la construcción de ciudadanía. Mientras la información sea eficaz y certera, va a facilitar esta construcción de ciudadanía en un contexto político particular. Amin Anchondo, ¿cómo ves las emociones acá en Chihuahua? La verdad, bueno, yo creo que las redes sociales son la nueva tendencia de comunicación, y creo que se está convirtiendo poco a poco en la única, en el sentido de que es un medio de información donde se están usando como un medio de información, donde se hacen tendencias obviamente a las opiniones y tendencias al pensar colectivo. Ese es un tema complicado de las redes sociales, porque lo que yo veo es que los nuevos acarreados, antes salía muy costoso acarrear gente para votar. Ahora los nuevos acarreados les llaman bots. Y eso generan tendencias de pensamiento y generan perspectivas que muchas veces no son las correctas, o que simplemente son las que una persona quiere que entiendas. Creo que las redes sociales han venido a darle un giro democrático a este país, un giro donde puedes expresar tu opinión y que se entere más gente, incluso llegar a lugares que antes no llegabas como un político. Creo que la política es aburrida para muchas personas, y si te vas a temas de gobierno, pues es complicado, y tenemos que bajar ese nivel de diálogo, y creo que las redes sociales han venido a facilitar esa parte, a politizar mucho más a una sociedad que necesita un tema de pedagogía sociopolítica. Pero bueno, es un canal de comunicación padrísimo. ¿Qué opinan de la gente que se pone muy intensa? Ya el fanatismo está muy duro. Yo he visto encuentros en Facebook, incluso en mis cuentas, donde se pone muy intenso el debate entre esta división sistemática ya casi que está lanzando el gobierno federal entre los fifís y entre los chairos o los derechairos. ¿Creen que sea algo nutritivo para la democracia, para la sociedad? Yo creo que estamos viviendo una transición porque
como antes no habíamos tenido, digamos, un gobierno de izquierda contra el cual contrastar la política pública. Claro, sí, entre comillas, ¿no? Pero digamos que el mote ideológico pues es bastante de izquierda, ¿no? Incluso ellos se asumen y no hemos tenido un gobierno federal que abiertamente se llamara de esa manera. Entonces creo que está pasando algo súper interesante, que es que se están contrastando las prioridades del gobierno de ahorita con las prioridades de los otros gobiernos que habíamos tenido. Eso no necesariamente es bueno y malo, creo que me parece muy interesante. Yo creo que hoy lo que está viviendo el país es pues, un crecimiento en la politización, ¿no? El hecho de que se discuta política en las cenas familiares, el hecho de que se discuta política en otros espacios donde no necesariamente se discutía política, creo que es un beneficio para la democracia de este país, pero a mí sí me preocupa el tema de la polarización, porque aunque lo nieguen, yo sí creo que el resultado de la política identitaria que hoy, pues digamos, está sembrando Morena en muchos sentidos, pues puede ser peligrosa, ¿no? Yo creo que lo que pasó en Brasil con el tema de Bolsonaro, lo que pasó en Estados Unidos con el tema de Trump, pues nos habla de que tenemos que estar muy alertas al respecto de en qué tono se da la discusión, y creo que ya el gobierno federal tiene una responsabilidad muy grande para hacer pedagogía política, defender definitivamente sus ideas, pero al final, pues ser muchísimo menos, yo diría, soberbios, ¿no? Al respecto de sus políticas públicas. Hay algunos que estuvimos en esta transición que mencionas, y yo creo que ya hay muchas personas que son más jóvenes que nosotros, a lo mejor unos 18, 19, yo tengo 20, no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo siento 20 que años aquí al aire. 20 años al aire ya. Sí. Yo siento que mucha gente no ha valorado realmente todo lo bueno que nos puede dar redes sociales. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, es un espacio público que antes no teníamos, ni siquiera podíamos soñar, y es un lugar indicado para organizarnos, para hacer comunidad ahí, poder trasladar todas nuestras opiniones, toda nuestra energía, que se transforme a políticas públicas. Porque antes nuestra queja, yo recuerdo cuando era joven, más chavo todavía, era nadie me escucha, lo que yo digo se va al aire, y ahora que lo tenemos ahí... Y lo que implicaba movilizarte para que te escucharan, ¿no? Además, era inversión de energía, de lana, de tiempo, que muchas veces ni siquiera tenías ni recursos económicos, ni de tiempo, y muchas circunstancias en tu contra. Entonces siento que ahora no lo hemos estado valorando. Esa es mi posición. No sé si ya estoy siendo muy conservador porque estoy al lado de Amin, pero así lo veo yo en mi percepción. Sí. Yo no comparto este punto de vista de que la familia ahora discute en redes sociales sobre la política. O sea, no creo que se discuta sobre los asuntos públicos. Se discute sobre unas versiones de los asuntos públicos, ¿no? Pero sobre el asunto público en particular no creo que se discuta en las redes sociales, sino en las versiones de los asuntos públicos, y de ahí de las llamadas fake news. Claro. ¿No? Se discute sobre una versión de la realidad, pero sobre el asunto público en particular no creo que se tenga toda la información para de verdad debatir en estos espacios digitales. Pero creo que a la gente ya no le rehúye hablar sobre los temas públicos, ¿no? Que no tengan toda la información, yo creo que sí, además sí es muy despectivo decir, no, pues discuten de un cachito de lo que realmente está sucediendo. Lo bueno es que se interesen, pues ahí está el espacio, ahí está la información, adelante. Yo soy de los que piensa que no le debemos de tener miedo ni a la discusión, ni al debate, ni de que la abuelita debata con el nieto porque Andrés Manuel dijo tal o cual cosa. A mí me parece maravilloso, antes no sucedía. Exacto, y hay un tema bien importante, creo yo. Sí están aflorando temas que creíamos erradicados, ¿no? Discriminaciones que creíamos erradicadas y visiones que creíamos que ya no existían, porque también hay una persona que se oculta detrás de una pantalla, ¿no? Y hay series al respecto, ¿no? De Black Mirror, esta famosa que está en Netflix, pero es importante ver que al fin de cuentas es mucho más fácil lanzar una crítica cuando no estás físicamente en un lugar. Y eso ha detonado que esta discriminación que creíamos erradicada, pues vemos que no. Y también eso ha polarizado muchísimo a una sociedad que está por primera vez participando políticamente a través de redes sociales, pero ahora se empiezan a llegar y a generar movimientos extraños, como lo mencionabas ahorita, ¿no? Brasil, el caso impactante en muchos sentidos. Y hay movimientos también que han ocurrido positivos, ¿no? El caso de la Primavera Árabe, que creo que fue una de las primeras movimientos importantes surgidos a través... Al menos una manifestación ya más activa. Exacto, pero sí veo ese problema, ¿no? Que atrás de una pantalla pues está una persona que en realidad está lanzando argumentos que tenía ocultos y que tal vez en persona no se hubiera atrevido a sacarlos. Sí, y ahí a mí me parece que un riesgo fundamental de lo que estamos viviendo es
este tema de la corrección política, ¿no? Que yo creo que nos puede llevar a lugares que no queremos estar, ¿no? El tema de la corrección política acerca de temas de machismo, acerca de temas de racismo, acerca de un montón de temas que están ahí y que muchas veces los movimientos progresistas o quienes queremos defender que existan más derechos para todas las personas, renunciamos a la posibilidad de convencer a quienes piensan distinto. Entonces yo creo que hoy, sobre todo quienes están en poder, porque creo que quienes están gobernando tienen una gran responsabilidad, definitivamente también la sociedad civil, no pueden renunciar a la posibilidad de defender sus ideas con argumentos y que puedan convencer tanto a la persona que está en Twitter, que no sabemos quién es, pero también a las personas de carne y hueso con las que nos sentamos en las comidas familiares, por ejemplo. ¿Cuál es el reto de trasladar esta militancia digital, si lo podemos llamar así, para que sea ya personal y que tengan presencia en la vida pública? Eso para mí es lo complicado, para tratar de empujarlos y decirles, así como en Facebook es fácil, también en la calle es fácil, porque en realidad lo que necesitas es valentía y ganas. Yo no creo que más factores influyan en la participación ciudadana. Sí. Tiempo y recursos. Sí, es lo que hablamos, sí. No, y además yo creo que la confianza se construye en las calles. O sea, yo no sé de un político que tenga hoy legitimidad, que no haya tenido que tener trabajo territorial Claro. y que no haya tenido que tocar las puertas de las casas, porque ahí es donde pues, se construye la verdadera confianza, porque tú puedes construir tu percepción acerca de alguien que ves en un video, pero el conocerlo, ¿no? Y como entablar conversaciones persona a persona, creo que es fundamental para el trabajo político y no solo lo que sucede en redes sociales, ¿no? Que también es fundamental, es una herramienta para abaratar los costos de la participación, pero digamos que la discusión pública en los espacios públicos es también fundamental. ¿A favor o en contra de la regulación de redes sociales? En contra totalmente. ¿Por qué? Porque se va a perder una libertad ganada y un espacio de libertad de expresión muy importante que te repito, hay cosas que no salen en público y que sí salen a través de redes sociales. Ahora, también hay un tema en redes sociales y eso creo que hay que tenerlo siempre en la perspectiva. Tú te generas un círculo y empiezas, e incluso los mismos algoritmos con el que se diseñan este tipo de aplicaciones como Facebook, Twitter, etcétera, te empiezan a recomendar personas o eventos o hasta fotografías afines a lo que te gusta ver. Entonces, tú crees que estás viendo un mundo completo y estás viendo un círculo que te rodea y crees que pasó mucho en las elecciones, ¿no? Y de repente te rodeas de personas que piensan igual que tú políticamente y crees que va a ganar un candidato y no es así. No, lo que hizo Cambridge Analytica, ¿no? Que era exacto. la microsegmentación, que creo que eso es parte de... Pues de hecho, yo creo que está una visión ideológica de dónde crees que esas empresas pueden jugar un papel, pero yo sí creo que el dinero público de ninguna manera puede financiar campañas de guerra sucia y de fake news. Y eso sí está sucediendo ahorita. Entonces, creo que a mí sí me gustaría que se entablara una discusión al respecto de cuánto dinero público hay detrás de aquellas campañas que no son comunicación, bueno, sí son comunicación política, Sí, no son comunicación social, Ajá. pero que sí utilizan la mentira para construir una percepción errónea de la realidad. Entonces, y que a ustedes les afectó muchísimo. O sea, Sí. digo, concretamente el caso de Jalisco, pues sí fue una campaña de muchos costó- millones. ¿Se los tupieron? ¿Sí les 7 dio? millones le invirtieron. ¿Qué es lo que costaron nuestras 14 candidaturas en todo el estado? Y eso generó pues una percepción errónea de lo que nosotros estábamos haciendo en campaña. Pero eso de nosotros, pero ahora imaginar otras campañas con discursos de odio, campañas targeteadas a poblaciones específicas, ¿no? del país. Entonces yo sí creo que ahí sí hay que poner un foco rojo porque a mí me parece que el dinero público es sagrado y que no debería estar financiando ese tipo de campañas. Sagrado me sonó a Andrés Manuel. Sí, No, qué no se ve bonito. que si él se expresa así de eso, pues coincido, porque yo sí creo que el dinero público tiene que Cuando rendir yo hablaba cuentas. de legislación, a lo mejor no era desde un punto de vista más restrictivo, pero sí en esencia lo que ustedes plantean. Es muy difícil rastrear el dinero que se invierte en redes sociales para este tipo de guerra sucia. Pero yo creo que con una legislación que esté robusta y sobre todo con procedimientos muy claros, a lo mejor podemos llevar a indicios que nos puedan dar después resultados positivos. Sé que es complicado, sé que es tema de abogados, tema de legisladores, pero yo voy más ahí. Aquí en Chihuahua había el artículo 333. Si alguien lo conoce soy yo, porque a mí me metieron al bote por ese artículo que era por falsificar documentos cuando pues, un periodista no es ministerio público. O sea, un periodista recibes un documento, pasas por ciertos filtros para ver si es real y haces la publicación. Se eliminó, se abrogó ese artículo, pero en otros estados hay legislación así de absurda. Y hay
diputados y diputadas que ni siquiera le entran al tema, uno, porque no conocen, dos, porque no les interesa. Entonces existe este desdén sistemático hacia la legislación. Yo no le tengo miedo, yo soy un hombre de leyes, no, hablé como político preísta, ¿verdad? De 40 años. El Estado. Sí. Pero sí deberían de entrarle, es un tema que Sí, es... claro. A ver, No, y incluso que está nos puede rebasar. El ahora gobernador de Hidalgo propuso en su Sí, tiempo sí, sí. Fayad. Fayad. Que fue premiado con la candidatura. Quiso para agradarle al presidente en su momento. No me acuerdo exactamente la iniciativa, tenía un apodo. Tiene que ver con internet, no me acuerdo cuál Sí, era, no, pero- quería justamente eso, ¿no? Meter al orden, a su orden, a las redes sociales, Exacto, ¿no? O sí, sea, porque no es... Sí, sí. Exacto, porque el orden en base a qué. Bajo tu percepción. Bajo qué percepción. Claro. No, y yo creo que de ninguna manera podemos meternos en temas de libertad de libertad de expresión, pero sí creo que hay una línea muy delgada. En Estados Unidos me parece que Mark Zuckerberg y personas de Google fueron a comparecer ante autoridades legislativas por allá. Y también te das cuenta que a veces no le entran porque definitivamente no le entienden, ¿no? Y recuerdo que incluso sí. hay videos mofándose al respecto de lo poco que entendían los el legisladores al senador que le respecto. preguntaba, sí, claro, ya Sí. recordé, sí. Pero sí creo que tenemos que, a ver, yo creo que todos los temas públicos, generalmente la política, o sea, los políticos siempre van un poco atrás en la discusión de las cosas que están sucediendo y yo creo que vale la pena abrir la discusión. Creo que hay organizaciones muy buenas que han trabajado en eso, por ejemplo R3D, ¿no? Una organización en Ciudad de México que ha trabajado específicamente temas de espionaje y derechos digitales y creo que será muy bueno ellos que tienen que decir al respecto. Es que es interesante cómo se enlaza todo, porque yo pienso que los políticos que a lo mejor no están muy empapados es porque les falta barrio, les falta calle, les falta salir a hablar con la gente, a ver qué está sucediendo. Bueno, pero también está las redes sociales como una nueva arena pública y una arena política para la discusión de los asuntos públicos, ha provocado otros fenómenos, como la profesionalización del equipo de comunicación, ¿no? Le dio dinamismo a las áreas de comunicación. ¿Por qué? Porque ahora ya un político carga con su community manager, con su coordinador de contenidos, con su No fotógrafo. solo las inserciones en periódicos Sí, cada... de hueva. Y Ajá. es una nueva manera de crear comunicación política a través de una narrativa particular que al final el personaje político en la red social se convierte en un nuevo personaje, ¿no? Configuran un personaje público a partir de los valores con los que se llegó al cargo público, ¿no? Sí, es bien interesante. Yo tengo contacto con muchos municipios y todavía en la mayoría de ellos perciben a la Oficina de Comunicación Social como un ente generador de boletines que antes de las 2 de la tarde le tienen que enviar información al periódico porque a las 4 cierran edición. Y se pierden de esta dinámica que está sucediendo realmente en las Exacto. ciudades, de lo que está sucediendo en las calles. Exacto, y creo que es una tendencia, ahorita que decía que o sea, la tendencia es a que se convierta en el único medio de comunicación, porque está consumiendo la televisión. O sea, muchos ven incluso este programa, lo pueden estar viendo a través de redes sociales. Y puedes monitorear quién lo está viendo y comentando en este momento, justamente a través de Facebook, por ejemplo. Y empiezas a consumir este tipo de canales que la tendencia es allá. Y tenemos que entender eso y también tomar la oportunidad, porque si los gobiernos no se aprenden a comunicar con estas nuevas metodologías y aparte a tomar esa reciprocidad, porque es un canal de 2 vías las redes sociales. Antes tenemos la televisión únicamente donde era un canal de una vía, tú recibías y ahí se quedaba. Pero en ese tenemos una comunicación que creo que te retroalimenta de los actos que haces en el momento que necesitas. Y Que esto creo que nuestros gobiernos no están acostumbrados a recibir retroalimentación. Exacto. No, Y creo que políticos. eso Es una piel implica muy un sensible. acto democrático Ni la de me clase voy a abrir política. y... Sí. Es que en realidad, exacto, es la clase Sí, en política, no general. tanto el gobierno, sí. Antes de continuar y con el permiso del productor que ya me mandó a corte, a mí lo que me parece increíble es estas hordas morenistas. Cuando haces un comentario en contra de Andrés Manuel, yo he pautado de 70 a 100 pesos en Punto Central, le tengo mucha pasión al proyecto, por eso pauto. Increíble, ¿eh? Es increíble el equipo digital que tienen para atacar, para llevar al odio a muchas personas que pues están nada más viendo. A mí me asusta, la verdad, o sea, ahorita estoy así al borde de una lágrima porque sí da miedo a veces. ¿Qué capacidad tienen? Pues Susana. yo creo que es resultado pues de que llevan 12 años construyendo este proyecto político y
creo que están muy bien organizados. O sea, yo no creo que sean necesariamente bots pagados. Yo creo que es gente militante que genuinamente cree en todo lo que está haciendo Andrés Manuel y que están perfectamente coordinados al respecto de cuáles argumentos usar para defender incluso las cosas tan nefastas como la Guardia Nacional. Sí. Entonces creo que hay que pensar estratégicamente, definitivamente de entrada no tratarlos como bots, porque es gente militante que cree en el proyecto y eso nos va a ayudar a entablar conversaciones, mejores conversaciones con esas personas que creen en el proyecto, sobre todo porque creo que las primeras personas que tienen que hacer que lo que está sucediendo a nivel federal funcione es su militancia, ¿no? Claro. Ellos tienen que ser una parte fundamental del proyecto de Morena. Así es. Pero sí hay una reducción considerable de, si no son bots, de personas que defendían en campaña y que defienden en este momento. O sea, yo me acuerdo en campaña poner un comentario negativo y llenaban las redes respuestas negativas. Ahorita pones y ya no es tal el número, ¿no? Sí, no era la efervescencia de una campaña electoral. Yo sí creo que hubiera bots ahí. Bueno, vamos a un corte y regresamos con el segundo tema, igual de interesante. Gustavo, felices 3 años en Chihuahua, ojalá te queden más. Gracias. Ahorita al final te regalamos un pastel. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos.